Bueno, vamos a hablar de un caso más de esos que pues, nos demuestran que los excesos que se cometen en nuestro sistema de justicia. Ustedes recordarán y veíamos las imágenes que el 15 de julio de 2010 un coche bomba estalló en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue una noticia muy comentada que se difundió incluso mucho también a nivel internacional. El saldo fue de 4 personas muertas y por esos hechos fueron detenidos 5 jóvenes, estamos viendo en pantalla, fueron presentados ante los medios de comunicación, estos 5 jóvenes que fueron detenidos. Los presentó el entonces coordinador regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. La noticia es que esos 5 jóvenes acaban de obtener su libertad luego de que se comprobó que fueron torturados para obligarlos a autoincriminarse. Por este caso, ningún servidor público ha sido sancionado hasta el momento, indicó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Las autoridades en su momento atribuyeron esta explosión a una venganza por la detención de un miembro de La Línea, una organización considerada el brazo armado del Cártel de Juárez, y el 11 de agosto de ese mismo año la Policía Federal, pues después de un operativo de búsqueda, aprendió a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, mientras se dirigían en un vehículo a entregar medicinas al hermano de uno de ellos. Fui una de las víctimas de estos acontecimientos y pues, sobre todo les quiero agradecer a los medios que están aquí presentes y que sé que van a contar esta historia como es, ¿va? Y no va a haber amarillismo ni nada porque hay varios medios que todavía nos siguen tachando como culpables de un delito que nunca tuvimos, ¿va? Y por parte de mis amigos, no digo compañeros porque ellos son mis amigos, desde chicos crecimos juntos y les damos pues muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, uno de los testimonios. Para ampliar esta información, me da gusto saludar en la línea a Óscar Enríquez. Él es director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que estuvieron muy al pendiente de este caso todo este tiempo, coadyuvando en la defensa de estos jóvenes. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches, Olivia, sí. A ver, Óscar, platícanos desde el principio este caso, esta historia, por favor. Sí, mira, de hecho Ciudad Juárez vivió desde el 2008 hasta el 2011 un clima de violencia exacerbado, ¿no? Y el 2010 coordinaba el operativo Conjunto Chihuahua, la Policía Federal. Entonces, fue el año que fue más violento de los 5 años. Y entonces sucedió que el mes de julio del 2010 hubo la detonación de un carro bomba donde pretendían golpear realmente a la Policía Federal. A raíz de ahí, pues hubo cantidad de levantones de gente tratando de involucrarlos en el estallido. Entonces, un mes después, el 11 de agosto precisamente del 2010, 5 jóvenes que estaban en una colonia en Infonavit Solidaridad, pasa la Policía Federal y los levanta y de alguna manera no los entregan inmediatamente al Ministerio Público, los detienen arbitrariamente, los llevan a instalaciones de la Policía Federal y ahí ellos relatan que fueron torturados ahí. Después los llevan a México, a la Ciedo, también allá son torturados y hasta después de 2 o 3 días los presentan en la televisión como... Primeramente, los involucran con el atentado, pero aparte los acusan de crimen organizado, de portación de armas y de tráfico de drogas. Entonces, duraron 3 años, 7 meses presos y el jueves 7 de este mes, pues la PGR desiste, dice que no tiene argumentos en contra. Llega una figura jurídica que llaman acusaciones, bueno, no los incriminan y los dejan en libertad. Entonces es la historia a grandes rasgos, ¿no? A ellos se les practicó el protocolo de Estambul, primeramente por una organización allá del DF, CECETI, un colectivo contra la tortura,
después les aplica el protocolo, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos dieron positivos en las dos prácticas. Ajá. Y finalmente la PGR dijo que iba a examinar todo el expediente, iba a aplicar otro protocolo y si daba positivo en uno o dos de los presos, dejaba libres a todos. Y así sucedió. Y cuando nos cuentas que fueron torturados, obligados a inculparse, a autoinculparse de estos hechos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué pudieron ustedes corroborar? ¿Qué tipo de torturas les practicaron a estos jóvenes? Sí, mira, de hecho en el expediente está relatado, o sea, les dieron golpes, recibieron toques eléctricos, momentos de asfixia, puntapiés, luego los amenazaban con violar a sus familias, violar a entre ellos mismos a algunos de sus compañeros. Entonces, aparte uno de ellos vieron la tortura de sus compañeros. Entonces, realmente ellos salen así como muy heridos. La tortura de alguna manera desintegra mucho a la persona, entonces ellos salen obviamente muy heridos físicamente y psicológicamente. Claro, la tortura y luego además la presentación ante los medios. Sí, fue Oscar, otra irregularidad. Ves que sin investigación los presentan como delincuentes y sin presunción de inocencia. Y eso que aquí en el estado de Chihuahua, pues ya tenemos el nuevo sistema penal. Los juicios orales. Sí, los juicios orales, y aún bajo ese esquema se dan estas cosas todavía, ¿no? Pues decía yo que fueron presentados por el entonces coordinador regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y bueno, pues el jefe era Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública. el jefe de Seguridad Pública era García Luna, sí, claro. Es un caso que a pesar de las pruebas que presentaron, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tengo entendido, pues hizo una recomendación sobre el caso, y es un caso que no tuvo solución, que no pudo tener un buen desenlace a lo largo del gobierno de Felipe Calderón. Se resolvió apenas ahora, como ya nos contabas. La PGR se desiste de las acusaciones. No hubo manera de resolverlo antes. Sí, no, de hecho no salen solamente porque fueron torturados. Realmente la PGR le da un seguimiento a todo el proceso y fue viendo irregularidades tras irregularidades, desde la detención ilegal, la tortura, la presentación a medios, y además las únicas pruebas eran los dichos de los policías y el haberse autoinculpado, pero eso fue efecto de la tortura. No pudieron traer ningún tipo de testigos ni pruebas. Entonces prácticamente llegaron a la conclusión de que eran inocentes y fueron incriminados por el clima de violencia que había y que urgía encontrar culpables, Oscar. Urgía encontrar culpables porque el tema del coche bomba tuvo un impacto muy grande a nivel nacional, pero también internacional. Un coche bomba, ¿no? Sonaba a terrorismo. En fin. Sí, se manejó como un acto terrorista, el primero que acaecía aquí, ciertamente en la región norte, y no sé si a nivel nacional, y obviamente, pues tiene implicaciones internacionales por toda la estrategia antiterrorista de Estados Unidos, y sí, trataron de involucrarlos, pero pues no encontraban elementos que los ligaran con el atentado, ¿no? Pues qué increíble, Oscar, después de 3 años y 7 meses de estar presos, pues recuperan su libertad. Para terminar, platícanos un poco quiénes son estos jóvenes, cómo se sienten en estos momentos y qué planes tienen, qué quieren hacer ahora, también ustedes como la defensa de ellos. Sí, mira, de hecho, se fueron a México tanto la abogada como los que los acompañaron psicológicamente en varios momentos del proceso. Y de alguna manera, pues aparte de que sí nos han relatado toda la situación en que se encuentran, ahorita la etapa que sigue es una etapa de recuperación psicológica. O sea, van a tener acompañamiento y van a tratar de ayudarles a ir asumiendo todo lo que están viviendo actualmente. También la familia se desplazó a México y pues ya tuvieron un primer contacto con todos ellos. No sabemos exactamente cuándo regresen, pero sigue el acompañamiento psicológico. Jurídicamente siguen 2 cosas. Hay una denuncia penal contra los
perpetradores de la tortura, y esa va a seguir su curso, obviamente, ¿no? Y por otro lado, pues está el derecho de las víctimas, que tienen derecho a una reparación integral del daño que sufrieron. Claro, estamos hablando de estos jóvenes, se llaman Rogelio Amaya Martínez, Noé Fuentes Chavira, Gustavo Martín Rentería, los hermanos Víctor Manuel y Ricardo Fernández Lomelí. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se dedicaban, Óscar? Mira, de hecho son jóvenes de familias de clase popular, ¿sí? media baja. De hecho, unos trabajaban en un restaurante, trabajaban también en un centro comercial, y así que yo tenga así muy en mente dos de ellos, ¿no? Era prácticamente su trabajo. Bien, pues gracias por platicarnos sobre este caso que es muy importante y pues muy grave, repito, fueron 3 años 7 meses que estuvieron presos y pues los acusaron de algo que no cometieron y de algo además muy grave y pues los torturaron, en fin. Muchísimas gracias, Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, por esta conversación. Sí, muchas gracias, Olivia, y saludos a todo tu auditorio. Gracias, adiós. Muchas gracias, muy buenas noches.